Buen día, mi nombre es Jaime Muñoz y el día de hoy voy a hablar sobre la identidad y la ciudadanía digital. Como introducción vamos a hablar sobre el texto que aborda un fenómeno emergente en el área de la información y las comunicaciones. Específicamente vamos a hablar de la información encontrada en el capítulo 2, donde explora los componentes y las características de la identidad digital, destacando su importancia en la interacción social y la necesidad de gestionar adecuadamente la información personal en el entorno digital. Y por otro lado vamos a hablar del capítulo 4 y la información que encontramos en Este capítulo se centra en los elementos que deben gestionarse para construir una identidad digital efectiva, incluyendo la privacidad, la seguridad, la transparencia y la portabilidad de los datos. En conjunto, estos dos capítulos ofrecen una visión integral y general sobre cómo la identidad digital se ha convertido en un aspecto crítico de la vida contemporánea, tanto para individuos como para organizaciones. Primeramente, la identidad digital se refiere al conjunto de rasgos y características que nos individualizan en el entorno digital, permitiendo distinguir a una persona de otra y confirmando que ésta realmente es quien dice ser. Esto incluye no solo la información personal básica, sino también la huella que dejamos en Internet a través de nuestras interacciones, actividades y datos compartidos. La identidad digital se ha vuelto crucial debido a la masificación del Internet y a la facilidad de interactuar en este espacio, lo que ha llevado a la necesidad de gestionar nuestra identidad de manera más efectiva en un contexto que va más allá de lo físico y lo personal. El ciclo de vida de la identidad digital se compone de varias fases. Primeramente la creación, que se refiere al establecimiento inicial de la identidad digital. Luego la propagación, que habla de cómo ésta se difunde a través de diferentes sistemas y plataformas. Y luego tenemos el uso, que se refiere a la identidad utilizada para autenticar y autorizar acciones de los usuarios en diversos recursos, así como realizar transacciones, por ejemplo. El siguiente está el mantenimiento, que implica la modificación de datos y propiedades de la identidad que deben ser actualizados en todos los sistemas. Y por último, la eliminación, que consiste en borrar todos los datos asociados a la identidad digital en los sistemas. Los elementos que deben gestionarse en la construcción de la identidad digital incluyen, primero, la privacidad de los datos, que se refiere a la protección de la información personal y a cómo ésta se comparte y utiliza esta información por otra parte, y en este caso terceros. Segundo sería la seguridad de los datos, que implica las medidas y protocolos necesarios para proteger la información contra accesos no autorizados y ciberamenazas. Por otra parte está la transparencia de los datos. Esta consiste en la claridad sobre cómo se recopilan, utilizan y comparten los datos personales, permitiendo a los usuarios entender el manejo de esta información. Siguiente está la portabilidad de los datos. Esta se refiere a la capacidad de los usuarios para transferir su información de un servicio a otro, facilitando el control de su propia información. Y por último tenemos la economía de los datos. Esta implica la consideración de cómo se valora la monetización de los datos personales en el ecosistema digital, así como los derechos de los usuarios sobre sus propios datos. Así como se menciona en el documento, la gestión de la identidad digital se define como las reglas de los estándares y los procesos mediante los cuales las personas y las empresas gestionan, usan y comparten sus datos personales. Gracias.